Muy buenos días, amados hermanos. El Señor nos continúe bendiciendo a todos en esta hermosa mañana en que puede estar entre ustedes para gozarme de las bendiciones que Dios tenga para todos nosotros en esta mañana, ya que el primer día del año, que fue el domingo antipasado o atrasado, el día primero, vine para estar aquí, pero comenzando el culto tuve que salir, ya ustedes saben, un viajecito para algo que me convenía, porque yo sé que ustedes prefieren mejor que no esté un día con ustedes y que esté el resto de los cultos, sino que vaya a estar un día y no vaya a estar más. Era necesario pues esa operación, y fue hecha, y ustedes estando aquí, mientras ustedes estaban aquí, yo estaba siendo operado, y yo agradezco las oraciones de cada uno de ustedes. Realmente me ayudan mucho y las necesito, así es que siempre oren por mí. Yo reconozco que las necesito, sus oraciones, y que me son de grande bendición. Yo oraré por ustedes también siempre, y así estaremos delante de Dios pidiendo para que Él nos ayude a todos a vivir los días que nos queden aquí, y que nuestros días aquí sean días que agraden a Dios en todo. En esta mañana, como ustedes escucharon, hermano de Alberto, durante la semana he estado estudiando un poco, pero no a causa de las pastillas que estoy tomando, son antibióticos, pues eso parece que me afecta un poco y no me puedo concentrar bien y no puedo estudiar como corrientemente pues lo hago, y así estamos. Solamente lo que pude hacer fue poner la fecha y escribirla ahí, calpa, callé, como casi siempre hago. Pero si el Señor nos ayuda en esta mañana, hablaré algunas cositas, lo que el Señor me dé. Ya por lo menos me dirigió a una escritura mientras estaba allí, así es que nos puede dar algunas cositas más. Y como de costumbre me traigo siempre los libros, porque no me gusta que me coja de sorpresa algo que el Señor quiera que lea y después no tenga los libros de dónde leerlos. Así es que en esta mañana quiero leer una escritura, y es en Romanos capítulo 8. Damos gracias a Dios que Dios en medio de su pueblo tiene de todo para tener nosotros esta carta. Tuvo las personas que la usó para poder conseguir la carta, para poderla comprar, y luego para levantarla. Tuvo las personas también que las usó para ese trabajo. Y cada vez que algo se necesita, Dios tiene en medio nuestro las personas para cada cosa. Cuando yo me siento mal, o Adalberto o alguno de nosotros mal de salud o algo, también Él tiene entre nosotros las personas para ese trabajo. Así es que damos gracias a Dios porque Dios tiene en medio nuestro a cada uno de ustedes colocado en el sitio que Él predestinó colocarlo para esta hora en que nosotros vivimos. Damos gracias a Dios por nuestro hermano Jorge Luis Rodríguez Pagán, a quien Dios le permitió estudiar, y que en este tiempo fuera doctor y de los buenos, para un propósito que quizás él no entendió cuando comenzó, pero que ahora pues él puede ver que en todo
Dios ha estado guiando su vida y le ha permitido pasar por ciertas pruebas también para que él, usted sabe, para que él pudiese entender mejor cuál es el plan que Dios tiene con él. Bueno, damos gracias a Dios por él y por cada uno de ustedes. Vamos a leer desde el verso 18. Ahí vamos a leer algo. Quizás leeremos bastante. Ya ustedes saben que en esta mañana yo no tengo un mensaje preparado, listo, pero si Dios nos da algo, lo vamos a aprovechar. Dice así el apóstol Pablo, Romanos capítulo 8, verso 18 en adelante: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Las aflicciones del tiempo presente, no importa lo grande que usted las vea en su vida, no son de comparado con la gloria venidera que ha de manifestarse en cada uno de ustedes. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, o sea, la transformación. Yo creo que cada uno de nosotros dentro siente y se da cuenta de ese gemido que hay dentro, y cuando nos sentimos medio enfermos, oh Señor, el otro cuerpo, Señor, la transformación la deseo, en el otro no tendría este problema. Y cuando nos miramos en el espejo algunas veces y nos recordamos 10 o 15 años atrás o 20 años atrás y nos miramos ahora, decimos, 20 o 30 años atrás no tenía tantas canas como tengo ahora, o no tenía tantas marcas en la piel, 2 o 3 arruguitas como me las veo ahora, y esto es señal de que estoy en este cuerpo, el cual está sujeto a la muerte. Señor, deseo el otro cuerpo, y sabiendo nosotros que es un cuerpo que lo que representa es de 18 a 21 años, ni canas, ni arrugas, ni nada se ve ahí. Realmente necesitamos, y hay ese clamor, ese anhelo dentro de nosotros, y ese anhelo ha estado en todos los hijos de Dios, en todas las edades. El apóstol Pablo nos habla aquí, en ese tiempo, que había ese anhelo en ellos, pero ellos no tuvieron el privilegio que tendrá un grupo en este tiempo final. Ellos más bien tuvieron que partir sin sus cuerpos haber sido transformados, pero ellos pasaron al cuerpo teofánico, pero han de venir para entonces tener un cuerpo glorificado. Pero nosotros que vivimos, que habremos quedado o que hemos quedado, hay una bendición para los que han quedado en este tiempo. Así es que esperamos nosotros no tener que partir a la tumba, sino ser transformados.
Sigue diciendo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Escuchó bien eso ahí? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, Pablo estaba seguro, y nosotros también, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol Pablo nos dice que nada nos podrá apartar. ¿Pueden sentarse? Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y hable a nuestros corazones por su palabra en esta mañana. Conforme a este pasaje bíblico que hemos leído en esta mañana, en resumidas cuentas, podemos decir, como dice el apóstol Pablo, todo obra para bien. Cuando usted puede tomar la obra que el apóstol Pablo nos da ahí, entonces usted puede ver en su vida que usted pasa por diferentes etapas, diferentes procesos, pero conforme a la palabra, todo obra para bien. Podemos ver a través de la historia bíblica a los hijos de Dios por las diferentes pruebas, por las diferentes aflicciones que han tenido que pasar, pero conforme a la palabra, todo obró para bien de ellos, y también por las pruebas, por los problemas, por las aflicciones por las cuales nosotros tengamos que pasar, todo obrará para bien. Y no es de comparar lo que sufrimos aquí
con la gloria venidera que está predestinada para nosotros. Así es que nosotros, estando aquí en esta tierra y sabiendo quiénes somos, sabiendo que somos los hijos de Dios, predestinados desde antes de la fundación del mundo, que hemos venido a vivir en estos cuerpos de carne por causa de que allá en el Edén Eva pervirtió el orden a través del cual tenían que venir los hijos de Dios, y el orden era el orden que Dios usó para traer a su primer hijo Adán, y el orden era del polvo de la tierra, porque en la tierra estaba colocado el cuerpo de cada hijo de Dios. De todo hijo de Dios que venga a esta tierra, ahí está colocado el cuerpo terrenal de cada hijo de Dios. ¿Cuándo fue colocado? Pues cuando Dios hizo esta tierra. Dios colocó ahí el cuerpo de cada hijo de Dios. Ahora sabemos que la forma de Dios traer su primer hijo Adán sabemos que todos los hijos de Dios, lo primero es que son un atributo en la mente de Dios. De otra manera, no puede ser un hijo de Dios, porque todo hijo es el atributo de su padre. Entonces encontramos que los hijos de Dios son un atributo de Dios, son genes de Dios, genes en la mente de Dios, son un pensamiento de Dios. Estaban cada hijo de Dios en la mente de Dios en forma de atributo. Luego, el plan de Dios para Dios traer sus hijos a cuerpos humanos fue el primero de atributo hacerle un cuerpo teofánico, o sea, un cuerpo de la sexta dimensión, un cuerpo angelical, podríamos decir, y luego de eso, entonces ahí que los hijos de Dios reciben toda autoridad y todo poder, porque ahí fue que le fue dado a Adán toda autoridad y todo poder a él, y luego, entonces, más adelante, Dios le hizo un cuerpo de carne, un cuerpo que fue sacado de la tierra. Entonces, Adán era, ¿qué? Era un atributo de Dios en un cuerpo teofánico y luego metido en un cuerpo de carne. Era un hombre, pero con tres naturalezas. La naturaleza de carne, el cuerpo humano, luego la naturaleza teofánica de la sexta dimensión, y luego lo que en sí él era, un atributo de Dios. Entonces, él era de esa manera, y ese es el orden para entonces la persona ser eterna. Pero entonces, cuando fue pervertido el orden, el día que pecaron, entonces el orden fue pervertido y ahí entró la muerte. Y entonces todos los hijos que aparecieron, todos los hijos de Dios y todas las personas que aparecieron en la tierra después de Adán y Eva, entonces vinieron con la sentencia de muerte, y aún la sentencia de muerte los tomó a ellos también. Y el día que pecaron, ese día murieron. Se dice, pero Adán duró 900 y pico de años. Lo que pasa es que un día delante de Dios es como 1000 años, y 1000 años como un día. Por lo tanto, en esos 1000 años tuvo que morir Adán, y nadie ha durado nadie ha llegado a 1000 años, ¿ves? Por lo tanto, lo más que dura un ser humano en esta tierra, lo más que dura después de la caída es un día delante de Dios, que son 1000 años. O sea, antes de terminar ese día tiene que morir, y han sido acortados ese día ha sido acortado,
O sea, delante de Dios ha sido acortado ese día a horas o a minutos. Ya lo que vive el ser humano en este tiempo son minutos delante de Dios. 50 o 60 años, eso no es ni la mitad de un día. No son ni 12 horas. Por lo tanto, encontramos entonces que delante de Dios así han sido las cosas. Entonces los hijos de Dios que han estado viniendo a esta tierra han estado viniendo de atributo a carne. Entonces por esa causa es que mueren los hijos de Dios y no pueden llegar a 1000 años ninguno, porque han venido de atributo a carne, porque fue pervertido el plan de Dios. Pero con todo eso Dios dijo que sus hijos iban a venir y punto. Han estado viniendo y eso solamente lo que ha hecho es estorbar un poquito el plan de Dios. O sea, el diablo metió el rabo, como decimos nosotros, si es que tiene alguno. No creo que tenga alguno, pero usted sabe, esto es un término simbólico. Entonces encontramos que Dios vio todo eso, y cuando Dios vio todo lo que iba a pasar, como Dios es Salvador, Dios es sanador, Dios es todopoderoso, cualquier problema, siendo el todopoderoso, lo sabe resolverlo. Entonces él vio todo lo que iba a pasar e hizo sus planes, e hizo su plan de redención, e hizo todo para llevarlo a cabo para beneficio de sus hijos. Y entonces, aunque los hijos de Dios cayeron allá en el Edén, entonces Dios llevó a cabo su plan de retornarlos nuevamente a su lugar original. Entonces en la cruz del Calvario allí fue pagado el precio, allí fue saldada la deuda, allí fue arreglado el problema y allí entonces encontramos que se pagó el precio por el pecado. Por eso es que toda persona que después de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, toda persona de ahí en adelante que ha nacido sin el pecado original, porque Él quitó el pecado del mundo. Pero cuando llegan a cierta edad las personas al conocimiento del bien y del mal, entonces han sido llamadas a arrepentirse. Pero mientras no llega a esa edad, dice hermano Branham, que los niños cuando mueren van al cielo, porque no tienen pecado, porque el Señor lo quitó en la cruz del Calvario. Ahora encontramos que los hijos de Dios son predestinados. Ellos han estado viniendo de atributo a carne sin haber entrado al cuerpo teofánico primero. Ahora encontramos que Adán vino de atributo a cuerpo teofánico y de cuerpo teofánico a carne. Y luego la segunda persona que vino de esa manera fue Jesús. Fue Jesús. Por eso Él no tenía pecado, era sin pecado. Entonces encontramos que Él tampoco podía pecar. Fue tentado en todo, pero no podía pecar, no pecó. Entonces encontramos que Él fue la persona que pudo resolver el problema que había de los hijos de Dios. Encontramos también que entonces el Señor hizo el camino de regreso para los hijos de Dios. Fíjese, el plan fue interrumpido allá en el huerto del Edén, pero en la cruz del Calvario fue arreglado el problema de los hijos de Dios. Entonces encontramos, fíjese, los hijos de Dios estaban llamados a venir de atributo a cuerpo teofánico, cuerpo de la sexta dimensión, y después a cuerpo de carne.
cuerpo terrenal. Pero ¿qué pasó? Fue interrumpido allá en el huerto del Edén, y entonces los hijos de Dios han estado viniendo de atributo a cuerpo de carne. Pero entonces el Señor, Dios, toma esos atributos que están en carne humana, esos hijos de Dios que han venido a carne humana sin haber entrado primero al cuerpo teofánico, viene y los toma, los llama mientras están en cuerpos de carne, les hace saber que ellos son hijos de Dios, les habla a su corazón, y eso ha estado pasando a través de las edades de la iglesia, les habla al corazón, y entonces ellos reconocen que son hijos de Dios, han aceptado el plan de redención, y entonces ¿qué ha sucedido? Ellos entonces han entrado al nuevo nacimiento. Ellos han nacido, ¿cómo? Como debió de haber sido en el principio con cada uno de nosotros. Ellos entonces han obtenido el cuerpo teofánico. Ellos entonces han nacido en otra dimensión. Ellos entonces pertenecen a otra dimensión y tienen un cuerpo teofánico en la sexta dimensión, el cual es conocido en la Biblia como el ángel del Señor, que acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, al haber tenido ese nuevo nacimiento, porque tuvieron el terrenal, pero después tienen el celestial, que es de la sexta dimensión. Si hubiéramos tenido primero el celestial, el de la sexta dimensión, y luego el de esta dimensión terrenal, pues no moriríamos. Pero como fue invertido el plan, el diablo logró torcerlo para que viniéramos primero en carne. Entonces, para tratar de evitar que obtuviéramos el nacimiento celestial, el nacimiento teofánico, entonces vinimos a ser mortales por causa de nacer así. Pero luego, al nacer, a través del nuevo nacimiento, al nacer en la sexta dimensión, al tener un cuerpo teofánico en la sexta dimensión, un cuerpo que es nuestro, entonces somos inmortales, aunque somos mortales. Aunque estamos en este cuerpo mortal, somos inmortales, y por eso a través de las edades ellos recibieron vida eterna. Los hijos de Dios recibieron vida eterna, y al partir de estos cuerpos terrenales pasaron al cuerpo teofánico. Entonces, al pasar al cuerpo teofánico, ese era el lugar primero donde cada hijo de Dios tenía que ir. El primer cuerpo que debían de ocupar era el cuerpo teofánico, cuerpo de la sexta dimensión. Entonces, al partir cada hijo de Dios a través de las edades, ¿para dónde cogió? Para el cuerpo teofánico, para la sexta dimensión. Y ahí, ¿en espera de qué? De venir con ese cuerpo teofánico para recibir un nuevo cuerpo aquí en la tierra, en la resurrección. Y entonces, al recibirlo ya, vienen a ser inmortales aquí también en cuerpos glorificados, cuerpos que serán sin pecado, cuerpos que no volverán a morir. Entonces, vemos que ese era el plan original, pero vemos que Dios vino y entonces a través de la muerte en la cruz del Calvario, entonces abrió el camino para que cada hijo de Dios tomara el camino que le corresponde tomar para venir a ser inmortal conforme al plan de Dios. Ahora, con los que quedan vivos conforme al plan de Dios. Ahora, con los que quedan vivos en este tiempo, luego de las edades de la iglesia terminal, y el hermano Branham dijo que las edades de la iglesia terminaban alrededor de el 77. Las edades de la iglesia han terminado delante de Dios
Y encontramos que todas las cosas que Dios dijo a través del cuarto Elías para el 77 han sido cumplidas. Encontramos que casi todas las cosas que Él habló para el 77 se han cumplido espiritualmente. Y las cosas que tengan que cumplirse también en lo físico para después del 77 se cumplirán también. Pero yo no encuentro nada que el hermano Branham haya dicho para el 77 que no se haya cumplido. Ahora usted dice, pero ¿y las cosas que él habló de las explosiones en Estados Unidos y todas esas cosas? En lo espiritual se han cumplido. Que lo estemos esperando ahora en lo literal, bueno, pues hay que darle tiempo a que Dios lo cumpla en lo literal también, en lo físico, que también creemos que Dios lo cumplirá. Pero primero corresponde lo espiritual. Y estamos al lado del hermano Branham, brazo a brazo, testificando que no falló en nada de lo que predijo. Encontramos que él dijo que el 77 pondría fin a los sistemas mundiales e introduciría el milenio. Eso ha sido cumplido de la manera que Dios dijo que la cumpliría. Quizás no de la manera que muchos se imaginaban que Dios lo habría de hacer, pero sí de la manera que Dios dijo y pensó en hacerlo. Por lo tanto, también hemos visto que el cuarto Elías dijo que el evangelio retornaría a los judíos. ¿Pero qué evangelio? El evangelio del reino. Ahora encontramos que en el 77 todo eso estuvo moviéndose para los judíos, y son miles de judíos los que han estado leyendo el evangelio del reino, escuchando el evangelio del reino. Y Dios ha estado obrando de una manera tan sencilla y cumpliendo las cosas que Él le ha prometido, que si usted no tiene los ojos espirituales bien abiertos, usted no sabe ni qué ha estado pasando, ni qué Dios ha estado haciendo. Encontramos que Él dijo que el 77 sería el jubileo de la subida hacia arriba de la novia gentil, dijo Él. Y hemos subido hacia arriba, hacia la edad de la piedra angular. Desde el 74 hasta el 77 han estado subiendo el pueblo de Dios. Y eso ha sido el jubileo de la novia gentil. Entró en el año del jubileo, salió de la séptima edad de la iglesia y entró al año del jubileo. Ahora nos falta entrar al nuevo cuerpo, al cuerpo glorificado, ser transformado. Eso nos falta, eso lo sabemos. Sabemos que todavía no estamos transformados, pero ya tenemos casi todo el camino andado. Ya tenemos casi todo el camino andado y ya lo que nos falta es muy poco, y lo que nos falta es ser transformado, y eso es cosa de Dios. Eso no lo podemos hacer nosotros. Así es que, por supuesto, yo deseaba que todos nosotros hubiéramos sido transformados literalmente este año que pasó, porque yo soy uno de los más interesados que estoy en salir de este cuerpo. Y ya cuando llega en estos cuerpos, cuando pasan de los 30, comienzan ya con achaques. Y ustedes han visto que el mismo cuerpo mío, aunque no está tan avanzado en edad, tiene sus achaques, cada vez le aparece uno. Pero yo no me preocupo por eso, porque todas las cosas obran para bien. Y eso lo único que me muestra a mí, nos muestra a todos nosotros, es que necesitamos ser transformados. Necesitamos realmente tener otro cuerpo. Y cuando nosotros sentimos la debilidad de estos cuerpos terrenales, entonces es que sentimos el gemido interior, el Espíritu de Dios moviéndose dentro de nosotros, y nosotros mismos gemimos, y el Espíritu de Dios se mueve dentro de nosotros y nos deja ver la necesidad que tenemos del otro cuerpo. Ninguno de nosotros deseamos vivir aquí muchos años en este cuerpo. Tampoco estamos interesados en ser ricos aquí.
Tampoco estamos interesados en tener muchas cosas aquí, ni vivir como millonarios aquí, sino que lo que deseamos es vivir los días que nos faltan, vivirlos de tal manera que agraden a Dios, y que si hubiera de nuestra parte alguna forma de adelantar el momento de nuestra transformación, desearíamos saber en qué forma hacerlo, para que lo más pronto posible nuestros cuerpos sean transformados. Le damos gracias a Dios por todos estos años que han pasado y que hemos estado viviendo en la edad de la piedra angular. Hemos estado siendo transformados espiritualmente, transformados de una edad a otra. Fuimos transformados de la edad de la Odisea a la edad de la piedra angular. Un cambio de la tierra al cielo, porque la edad de la Odisea y las 7 edades de la iglesia eran edades terrenales, pero la edad de la piedra angular es una edad celestial, una edad del cielo. Por eso el cambio ha sido de la tierra al cielo. Hemos sido transformados de la segunda dispensación a la tercera dispensación. Un cambio grande, un cambio, podríamos decir, drástico. Cuando hay cambio de dispensaciones son momentos y etapas y tiempos difíciles, porque es que muchas personas, cuando no entienden lo que es un cambio de dispensación, pues entonces pasa lo mismo que pasó en el tiempo del cambio de dispensación, de la primera dispensación a la segunda. Cuando hubo ese cambio, allí hubo un hombre de Dios en aquel tiempo que se levantó y predicó el cambio de la dispensación, y entonces trajo una nueva dispensación. Eso fue el día de Pentecostés del apóstol Pedro, y ese cambio fue un cambio drástico. Y luego vino el apóstol Pablo cuando Dios lo llamó, y vino con una revelación completa del cambio de dispensación. Y entonces, cuando se encontró con Pedro, estuvieron de acuerdo en el cambio de dispensación, y el evangelio que uno predicaba y el otro predicaba era el mismo. Entonces encontramos que entonces Pablo dijo: bueno, yo me voy a los gentiles porque Dios me llamó para los gentiles, para anunciarles esta segunda dispensación. Y se fue a los gentiles, y Dios le dio una victoria muy grande. Y dicen los mismos judíos, los que no creen ni creyeron en la segunda dispensación, dicen que ese Jesús de Nazaret que apareció allá, y su doctrina dice que eso no tuvo gran impacto allá en Israel, y que eso pues no le dieron mucha atención allá, y que si no hubiera sido por Saulo de Tarso, no se hubiera extendido por el mundo como se extendió. Fue que Dios predestinó a Pablo para llevar el evangelio a los gentiles, y a Pedro lo tuvo entre los judíos allí, y solamente lo usó para abrirle las puertas a los gentiles allá en la casa de Cornelio. Tuvo 2 ministerios grandes en aquel tiempo, a Pedro y a Pablo, pero no los podía tener ministrándole al mismo pueblo, porque habían problemas. Siempre hay problemas cuando hay 2 ministerios grandes colocados en la tierra en 2 personas. Y encontramos que Pablo y Pedro, los dos, eran personas bien fuertes. Encontramos que Pablo en una ocasión dice que le resistió en la cara a Pedro delante de toda la gente. O sea que tampoco se lo llamó aparte para tratar, sino delante de toda la gente le dijo que estaba actuando mal, y que delante de los judíos él actuaba como un judío, y delante de los gentiles actuaba como un gentil. Pero cuando estaba con los gentiles y sabía que venían algunos ministros judíos por ahí, seguida, usted sabe, trataba de aparentar otra cosa, y eso a Pablo no le gustaba, porque Pablo era una persona que él decía lo que sentía y actuaba como él creía que era correcto conforme a la palabra de Dios. Entonces no le gustó la simulación
usted sabe, Pedro simulaba, usted sabe, por no desagradar a los judíos, porque Pedro, usted sabe, tenía su liderato allá entre los judíos, y entonces Pablo pues no estaba de acuerdo con eso. ¿O tú crees que es de esta manera y lo practicas así de esta manera todito y te deja de estar disimulando cuando llegan aquellos que creen en la circuncisión y creen que no se debe comer carne de cerdo y creen que se debe guardar el sábado o que se deben guardar algunas cosas? Si tú sabes que estás en una segunda dispensación y que esas otras cosas son de la primera dispensación y que Dios nos ha sacado de la primera dispensación y que ahora las cosas de la primera dispensación solamente son tipos y figuras, entonces pues estás llamado a actuar abiertamente sin miedo y decirle las cosas a ellos de la manera que tú las entiendes y no disimular. Entonces, usted sabe, Pablo le hizo frente en esa ocasión y le habló fuerte delante de todo el mundo para los demás quizás que no entendían o para los que creían en algunas cosas todavía de la primera dispensación, pues aquello quizás sería un insulto de parte de Pablo hacia Pedro, pero Pedro y Pablo se entendían bastante bien. Ellos se entendieron bien y los demás apóstoles entendieron a Pablo, al apóstol Pablo, lo más bien. Y todos sabemos que si Pablo llega a quedarse entre los judíos, hubiera habido mucho problema en medio de los apóstoles, porque Pablo tenía una visión completa del plan de Dios para los gentiles, y entonces usted sabe, dos ministerios mayores como el de Pedro y Pablo no pueden estar trabajando juntos con un pueblo. Entonces Dios puso a Pablo para los judíos, a Pedro para trabajar entre los judíos y a Pablo para trabajar entre los gentiles. Y usted ve cómo se desarrolló todo el plan de una manera muy buena. Ahora, si Pedro hubiera tenido un doble ministerio, hubiera tenido el ministerio de Pablo y hubiera tenido el ministerio de él, entonces podría trabajar con gentiles y con judíos y no hubiera tenido ningún problema. Pero Dios separó esos dos ministerios en dos cuerpos diferentes y así envió a uno para un lado y a otro para otro lado. En este tiempo ya ustedes saben que el hermano Branham nos dice, él nos dice que en este tiempo el regreso del evangelio hacia los judíos, dice que son los gentiles los que le llevan el evangelio a los judíos. Y el apóstol Pablo y el hermano Branham nos dice que eso será como fue con Pedro y Pablo y San Pablo. ¿Y cómo fue con ellos? Bueno, que uno tenía el ministerio para los judíos y el otro tenía el ministerio para los gentiles. Entonces, será de esa manera que nos dice el apóstol, el profeta, el hermano Branham nos dice que es de esa manera. Como fue con Pablo y Pedro, así será el retorno del evangelio yendo de entre los gentiles hacia los judíos. Ahora, fíjese que allá el evangelio pasó de los judíos a los gentiles. A través de Pedro estaba el evangelio entre los judíos y le abrió la puerta a los gentiles en la casa de Cornelio, y luego apareció Pablo para llevar el evangelio. Ya que estaba la puerta abierta para los gentiles, Dios levantó a Pablo para llevarle el evangelio y regarlo por todos los gentiles. Se necesitó un doble ministerio para el evangelio moverse de judíos a gentiles.
que es lo mismo que nos dice aquí el hermano Branham en los sellos. Yo creo que es preguntas y respuestas. Él nos habla de eso y nos dice que es de esa manera que el evangelio pasará de los gentiles a los judíos. ¿Y qué evangelio es el que reciben los judíos? Es el evangelio del reino, el evangelio de la tercera dispensación. No es el evangelio de la segunda dispensación, ni tampoco el mensaje de la primera dispensación de la ley. Ellos serán sacados de la primera dispensación, serán sacados de la ley, pero no serán metidos a la segunda dispensación, porque la segunda dispensación, las edades de la iglesia han terminado en el año 77. No pueden ser metidos a algo que fue terminado, como tampoco podían ser metidos los gentiles a la ley cuando Pablo le fue a llevar el mensaje, o cuando Pedro le fue a llevar el mensaje, a abrirle las puertas. No fueron metidos a la ley, sino que fueron metidos al evangelio de la gracia, al evangelio de la segunda dispensación. Y así es en este tiempo. Ahora vean ustedes que antes de los gentiles recibir el evangelio de la segunda dispensación, primero tuvieron que tenerlo los judíos. Y antes de los judíos recibir el evangelio del reino, primero lo tienen que tener los gentiles. Los primeros que hicieron el cambio de dispensación fueron los judíos. Cambiaron de la primera dispensación a la segunda dispensación, y entonces los gentiles, cuando fueron llamados a la segunda dispensación. Y en este tiempo, el cambio de dispensación de la segunda dispensación a la tercera dispensación lo hacen un grupo de gentiles, y luego son llamados los judíos ¿a qué? A la tercera dispensación, al evangelio del reino, y entonces son sacados de la primera dispensación, porque ellos no han salido de la primera dispensación todavía. Son sacados de ahí, como fuimos sacados nosotros de la segunda dispensación. Ellos son sacados de la primera dispensación, como fuimos sacados nosotros de la segunda dispensación. O sea que es un cambio grande el que ha estado ocurriendo en medio del mundo gentil o del pueblo gentil. Ha sido un cambio grande el cual ha estado ocurriendo, un cambio de dispensación. Y en esos cambios de dispensación siempre el diablo trata de interrumpir esos cambios de dispensación, porque eso es lo más grande y más importante, porque de ese cambio de dispensación depende el futuro. Las edades de la iglesia dependieron ¿de qué? Del cambio de dispensación que hubo allá, de la primera dispensación a la segunda dispensación. Si cuando hubo el cambio de dispensación de la primera dispensación a la segunda, si el apóstol Pablo no le establece a los gentiles las cosas que correspondían para esa segunda dispensación, ¿qué hubiera pasado? Entonces hubieran ligado las cosas de la primera dispensación con la segunda dispensación, y eso entonces es una perversión. Y con todo, y el apóstol Pablo haber establecido bien las cosas correspondientes para la segunda dispensación y haber hecho bien el cambio, con todo y eso se colaron muchos falsos apóstoles, introduciendo ¿qué? Cosas de la primera dispensación, introduciendo el sábado, que hay que guardar el sábado, y todavía muchos lo creen, otros que había que circuncidarse, y algunos hasta se circuncidaron. Me parece allá en la iglesia de los Gálatas, allá en ese pueblo, pues el apóstol Pablo fue el que llevó allá el mensaje, los estableció bien, y después se fue. Y después que se fue el apóstol Pablo, vinieron falsos apóstoles, los cuales
habían tomado el mensaje de la segunda dispensación y le habían añadido las cosas de la primera dispensación, se las habían añadido literalmente. Circuncisión, guardar sábado, guardar lunas nuevas, guardar días festivos y todo eso. Y cuando el apóstol Pablo sabe de que le habían enseñado esas cosas a la iglesia que estaba en la ciudad de Gálatas, a los Gálatas, y que ellos las estaban practicando y que ellos habían aceptado eso y habían pervertido el mensaje de la segunda dispensación, usted puede ver cómo el apóstol Pablo les habla a ellos. Gálatas, sabios. Gálatas insensatos. Estaban caminando bien, porque los puse a caminar bien en la segunda dispensación y les enseñé las cosas que correspondían para esta dispensación y les mostré en la primera dispensación, les mostré que aquellas cosas tipificaban estas cosas que corresponden para ahora, pero que no había que guardar sábado, ni había que circuncidarse, ni había que guardar lunas nuevas, ni nada de eso, sino que eso era para la primera dispensación y estaba tipificando o mostrando las cosas que correspondían para la segunda dispensación. Fíjense, allá se guardaban lunas nuevas y sábados. ¿Y qué es eso en la segunda dispensación? Lunas, que son las edades de la iglesia, que están representadas por diferentes lunas. Ya usted puede ver que todo eso venía entonces a ser en lo espiritual después. Por lo tanto, entonces vemos que estas cosas que pasaron allá, en el cambio de dispensación, el diablo trató de meterse. ¿Para qué? Para pervertir el plan de Dios y así lograr que el plan de Dios se fuera por el piso, pero no se fue por el piso. Cuando comenzaba una edad, Dios llamaba a los escogidos de esa edad. Los sellaba con el mensaje de ese mensajero. Luego, cuando terminaba Dios con los hijos que había enviado para esa edad, cuando Dios terminaba de haberlos sellado con el mensaje de ese mensajero, pues entonces, ¿qué pasaba? Ya no había más hijos de Dios, predestinados desde antes de la fundación del mundo, y entonces al terminar de sellarlos de esa edad, entonces se llevaba al mensajero y ponía después a descansar a los escogidos de esa edad. Y entonces, ¿qué pasaba? Entonces el diablo se metía, pervertía el mensaje de esa edad, pero ya los hijos de Dios ya estaban sellados. Y ya hasta se habían ido, habían partido con Dios, y ya estaban en la sexta dimensión, el mensajero también. Pero mientras no se había ido el mensajero, y mientras los hijos de Dios estaban en la tierra, había una lucha pero tremendo. Y los hijos de Dios siempre han sido tildados de fanáticos y de herejes, y el mensajero de cada edad siempre ha sido tildado por los enemigos, ha sido tildado de un fanático, de un loco. El apóstol Pablo, siendo un mensajero, como fue el primer mensajero de las edades, fue tildado de loco por algunos grupos. Y él, allá entre los corintios, pues parece que algunos ministros y personas de la congregación, bueno, pues le enseñaron quizás que el apóstol Pablo estaba ya medio loco, y entonces el apóstol Pablo decía, bueno, toleren un poco mi locura. Y entonces el apóstol Pablo decía, bueno, toleren un poco mi locura. Yo sé de un hombre que fue al tercer cielo. Si en el cuerpo o en el espíritu, no lo sé, pero yo conozco a ese hombre. Y vio cosas que nadie ha visto, y oyó cosas que oído humano no ha oído, y que no le son permitidas hablarlas. Usted sabe, le estaba hablando del mismo. Entonces encontramos que ese hombre, con todas esas revelaciones que tenía, después decía, pero me ha sido dado un aguijón.
un aguijón en este cuerpo. Él tenía problemas en la vista. Me ha sido dado un aguijón en esta carne para que no me vaya a exaltar en sobremanera por las grandes revelaciones que tengo de parte de Dios y vaya yo a colocarme en un lugar que vaya a estorbar el plan de Dios, vaya yo a gloriarme de mí mismo y a hacerme yo mismo grande, cuando todas estas cosas quien las ha hecho es Dios y que el único grande es Dios, y que yo lo que fui fue un perseguidor de la iglesia del Señor. Yo aparecí como un abortivo de la naturaleza. Yo mire, Dios tuvo misericordia de mí, pero no me merecía nada, decía el apóstol Pablo. Así es que cada vez que el apóstol Pablo trataba de que ese aguijón que tenía en la carne Dios se lo quitara, porque imagínense el apóstol Pablo orando por los enfermos, solamente también enviaba a los sudarios, los llevaban a los enfermos y la gente se sanaba y los espíritus malos salían de la gente. Y el apóstol Pablo con un aguijón en la carne. Cualquiera le podía aplicarle el refrán o el proverbio que dice: médico, cúrate a ti mismo. Esa es la parte más dura de un médico, ¿verdad? Tener algo incurable y que él no pueda resolver ese problema, y él poder curar la multitud y él no poderse curar a sí mismo. Bueno, eso le pasaba al apóstol Pablo, que podía orar por los enfermos, podía hablar la palabra, los enfermos se les restaurados, aún los sudarios, cualquier cosa que de su cuerpo, de su uso personal, o cualquier pañuelo, lo llevaban a cualquier enfermo y se sanaba, y él enfermo. También nos dice la historia bíblica del profeta Eliseo. Nos dice que el profeta Eliseo murió de su enfermedad. Y nos habla de diferentes hombres de Dios, como el hermano Branham, un hombre como ese, que el ángel del Señor le dijo que si era sincero delante de Dios, ni el cáncer se pararía delante de él. Y él, sufriendo, cada 7 años, el año número 7 era un año terrible para él. Y eso le comenzó a los 7 años de edad. Cuando tenía 7 años, ese año número 7 de él, ahí le comenzó su problema de salud, y cada 7 años se le repetía. Y eso se le repitió 7 veces. Ahora imagínese usted, hermano Branham, un profeta de Dios como ese, y que él mismo no tenía solución para su problema, y oraba a Dios y no había solución. Iba donde los mejores doctores y le decían que no tenía remedio. Entonces, hermano Branham, ya lo último, ya cuando le había sucedido eso en muchas ocasiones, me imagino que ya en la número 7 ya se puso a contar: bueno, esto me pasa cada vez a mí, ¿cada cuántos años era que me está pasando esto? Y cuando sacó cuenta, él lo dice en el mensaje en las alas de una blanca paloma, él dice que se puso a chequear a ver cada cuánto tiempo le pasaba eso, y le sucedía cada 7 años. Cuando llegaba el año número 7, ese era el año que él tenía ese problema de salud. Y la última vez que le sucedió, él creyó que se moría. No era cualquier cosa, era un problema de salud en el estómago. Y el doctor o la clínica en donde fue, la clínica Mayo, le dijeron que eso era algo así como gastritis o algo parecido, y eso en el año número 7 siempre. Entonces parece que se le revolvía eso y comenzaba a botar esos líquidos ahí. ¿Y quién podía parar eso? No había medicina, no había nada para eso, y se ponía nerviosísimo
La última vez él dice que él creía que se moría. Bueno, encontramos que todas las cosas, es el tema de esta mañana, todas las cosas obran a bien. Dios estuvo formando también en él un carácter desde niño, y él dice que cuando niño, dice que siempre tenía la boca hinchada y que tenía que hasta comerse su sopa con sorbeto porque sus papás eran su papá era irlandés, y parece que los irlandeses tienen un genio muy fuerte, y su mamá era media india. Imagínese usted. Y esos dos genios encontrados las pagaba el muchacho. Y usted sabe, lo tenían, cuando lo soltaba uno, lo agarraba el otro. Así es que lo criaron con mano dura, mano de hierro. Pero él dice, pero yo amaba a papá. Yo lo amaba ya. Y yo veía esos molleros que tenía, porque era leñador. Yo veía esos molleros que él tenía y yo creía que papá nunca se iba a morir. Entonces, hermano Branham dice, pero en todo eso fue Dios obrando, porque Dios estuvo formando en mí ese carácter desde niño. ¿Ve usted que todas las cosas obran para bien? Ahora ustedes pueden ver cómo los criaron ustedes, y el que le dieron duro y los trataron fuerte no se sienta por eso. Mire cómo los papás del hermano Branham trataron al hermano Branham, y al final, ahora el hermano Branham dice que era Dios obrando en todo para ir formando ese carácter. Porque sin carácter, una persona sin carácter no es nada. Una persona puede ser millonaria y si no tiene carácter, no es nada. Una persona puede ser una persona pobre, sin dinero, pero si tiene carácter, si es un hombre completo. Si es una mujer completa. Porque el carácter es lo que nos llevamos de aquí. Y eso es lo que Dios ha ido formando en nosotros. Y un rey sin carácter, ¿para qué sirve? Si somos reyes. Por lo tanto, Dios ha ido formando ese carácter desde niño. Por lo tanto, entonces, le damos gracias a Dios de la manera que Dios usó a nuestros padres. Dele gracias a Dios por todo, porque ahora podemos ver que todo eso ha ido obrando en nuestras vidas para bien. No se esté lamentando de las pruebas y de los problemas por los cuales usted pasa, sino búsquele la vuelta a las cosas, que todo obra para bien. Porque usted, siendo un hijo de Dios, usted ha venido con el equipo por dentro para pasar todas las pruebas que le vengan. Porque la Escritura dice que usted no será tentado más de lo que podrá ser tentado, y que Dios no echa carga que usted no puede llevar. Por lo tanto, entonces, cuando pasamos por las pruebas que tenemos que pasar, cada uno tiene la de él. No diga la de fulano es más liviana que la mía. A lo mejor usted cree que es más liviana y si la agarra por un momentito, dice, deme la mía, que esta pesa demasiado. Cada cual ha sido preparado por Dios para llevar la carga que le corresponde. Por lo tanto, usted la puede llevar. Cuando usted la encuentre un poquito pesada, ore a Dios, Señor, ayúdame. No me la quite. Imagínese, si le quita esa, ¿qué va a hacer usted entonces? ¿Sin ninguna carga? O a lo mejor la que le viene más pesada. No, Señor, ayúdame a llevar la que tú has puesto sobre mis hombros. Ayúdame, Señor, que casi me caigo, pero ayúdame. Ayúdame, porque la gloria venidera no es de comparar con lo que estoy sufriendo aquí. Ayúdame a terminar el camino, Señor. Ayúdame a terminar lo que tú has predestinado para mí en esta tierra. Porque todo
obra para bien. Entonces, mientras estamos pasando por estas pruebas, porque en estos cuerpos lo que pasamos son pruebas. Cuando no tenemos pruebas por un lado, tenemos pruebas por otro. O por otro lado, siempre estamos pasando por esas etapas de pruebas. Pero en todo somos más que vencedores. Porque después de pasada la prueba, hemos madurado un poco más, hemos sido perfeccionados un poco más. Dios ha estado haciendo esa labor en nosotros, y cuando haya terminado todo, entonces veremos lo maravilloso que fue haber vivido aquí en esta tierra y haber pasado por las pruebas que pasamos. Veremos lo glorioso que fue haber permanecido fiel a Dios. Veremos lo glorioso que fue haberle servido aquí en nuestros días terrenales, que son cortos, pero los días celestiales son eternos. Estos días terrenales en estos cuerpos es algo pasajero con un propósito de parte de Dios, pero los días en un cuerpo eterno que no verá muerte, esos no tienen fin. Así es que por más cosas que usted pueda ver, pensar en esta tierra, o por más cosas que puedan desanimarle usted, no se desanime. Mire por encima de todo eso la gloria venidera que Dios tiene predestinada para nosotros, y siga hacia adelante, que ya pronto realmente vamos a ser transformados, y entonces aún en el cuerpo seremos eternos. Aún todavía no somos eternos en el cuerpo porque no hemos sido transformados, pero en el cuerpo teofánico ese cuerpo es eterno. El otro cuerpo nuestro es eterno, y en el alma somos eternos porque somos un atributo de Dios. Pero lo único que todavía no ha sido redimido, no ha sido colocado en eternidad, es el cuerpo que tenemos, pero ya pronto va a ser colocado en eternidad al ser transformado, y entonces no veremos muerte. Y al no ver muerte, pues entonces, estando vivos, pasaremos a eternidad. Y ese privilegio, el único grupo que lo tiene es el grupo de este tiempo final. Es el grupo de la edad de la piedra angular. Todos los hijos de Dios que han sido predestinados para estar ahí serán transformados. Aunque todos nosotros estamos dispuestos aún a pasar por la gran tribulación en estos cuerpos, pero deseamos ser transformados. Ese es nuestro deseo. Y en el otro cuerpo, pues de seguro le serviremos mejor a Dios. Ahora, nosotros somos realistas. El hermano Branham dice que la novia verdadera del Señor estaría dispuesta y está dispuesta a pasar por la tribulación, por la gran tribulación. O sea que eso no es cosa de que el verdadero escogido le tenga miedo a la gran tribulación. Estamos dispuestos a pasar por lo que haya que pasar. Y el que no nos hubiéramos ido en el año 73, pues seguimos para el 74. Y que no nos fuimos en el 74, no fuimos transformados en el 74, pues seguimos para el 75. Y en cada año que hemos estado viviendo, hemos estado esperando ¿qué? La transformación. Y no fuimos transformados en el 75, y llegó el 76, pues vivimos el 76, al lado de la palabra de Dios, siéndole fiel a Dios y esperando la transformación, esperando lo que Él nos ha prometido. Y con paciencia, porque tenemos que tener paciencia con Dios, porque lo que Él prometió, Él lo va a cumplir. Nos toca a nosotros ser pacientes. Abraham esperó 25 años. Cuando llenó todos los requisitos, todo lo necesario, vino el hijo. Y nosotros
cuando hayamos llegado a la completa perfección, cuando la palabra plena se haya encarnado en nosotros, cuando todo lo que se tenga que encarnar en nosotros se haya encarnado, y cuando Dios vea que todo está listo, Él lo va a hacer. Él es el que sabe el momento exacto en que todos estemos listos. Ahora, ¿le gustaría a usted que 5 personas nada más de aquí fueran transformadas y se fueran para la otra dimensión si quisieran irse, o se quedaran entre nosotros o se fueran? No queremos estar más aquí, nos vamos, adiós. Y el resto nos quedáramos aquí, no fuéramos transformados porque no estuviéramos preparados. No nos gustaría a nosotros ni a Dios tampoco. Por lo tanto, todos los hijos de Dios estarán preparados para ese momento, y eso es lo que Dios hace, preparándonos a todos, y todos vamos a ser transformados. Por lo tanto, no se va a quedar ni uno de los hijos de Dios sin ser transformados. ¿Cuánto tiempo tendremos que esperar? No es asunto nuestro determinar el tiempo, eso le toca a Dios. Es asunto nuestro estar preparados para ese momento, y mientras no hayamos sido transformados, estaremos entonces en el proceso de preparación, y nuestras vidas cada día entonces pediremos a Dios que nos ayude para que nuestras vidas cada día sean más agradables a Él. Ahora nosotros estamos viviendo en el 78, ya comenzamos, no estamos desanimados, tenemos más ánimo en este año, y sabemos entonces que la cosa está más cerca, y de que no estábamos listos el año pasado para ser transformados. Entonces, hemos visto cómo, aún en el último mes, cómo Dios ha estado obrando para arreglar nuestras vidas, y de que si hubiera ocurrido la traslación, la transformación y el rapto literal, muchos se hubieran quedado, y de seguro muchos hijos de Dios no hubieran estado preparados. Pero gracias a Dios que Dios ha estado obrando de la manera que ha estado obrando, y nos ha estado preparando. Este año 78 esperamos la transformación como la hemos estado esperando todos los años, y esperamos que nuestras vidas estén en este año más agradables delante de Dios que lo que estuvieron el año pasado. Y en cuanto a tener el ánimo, en este año tenemos más que el año pasado, y estamos dispuestos a trabajar en este año en todo lo que Dios quiera que trabajemos. Vemos que para las denominaciones, para los gobiernos terrenales y para todo, el tiempo se acabó. El tiempo terminó en el 77 y estamos en el 78, y ahora encontramos que los juicios de Dios están listos para caer sobre el mundo gentil y sobre todas las denominaciones. Sobre todas las denominaciones han caído en lo espiritual. Muerte espiritual, plagas espirituales han caído. Y sobre las naciones en lo espiritual también han caído esos juicios en lo espiritual. Ruina espiritual, ruina política, ruina económica, ruina en todas formas, juicios espirituales. Pero también faltan los juicios literales que han de caer, y ya eso es en la gran tribulación que han de caer esos juicios, pero que comenzarán, ya ustedes saben, con el terremoto de Los Ángeles, California. Ese será, usted sabe, ese será podríamos decir, el punto intermedio que habrá, y la señal para el comienzo de la gran tribulación. Cuando ese terremoto ocurra, ya ustedes saben que entonces la tribulación está para comenzar. O sea que eso es algo que está ahí
que se entrelaza con la tribulación, podríamos decir. Bueno, estamos hablando acerca de que todas las cosas obran para bien, así es que esperamos que obre para bien y creemos que obrará para bien el estar aquí en este año 78. Así es que grandes bendiciones tendrá el Señor cuando nos ha dejado todavía este año más, y grandes cosas hará el Señor con su pueblo en este año 78. Por lo tanto, veremos la mano poderosa de Dios obrando en todas las cosas. Todas las cosas obran a bien. Fíjese aún la enfermedad que pasó hermano Branham, esas 7 etapas después de eso, cuando le tocó ocurrirle por 8ª vez, no le ocurrió. Y en eso, yo no sé si él llegó a saber lo que eso significaba. Yo no sé si él llegó a saber por completo, como les he dicho en otras ocasiones, si él llegó a entender lo que simbolizaba la enfermedad esa que él tuvo y que por 7 ocasiones le atacó, y que cuando le tocaba atacarle la 8ª vez no le sucedió. Y fue el tiempo cuando entonces ya él estaba para irse. Fue un tiempo de jubileo para él, contento, gozoso, porque cuando le llegó el tiempo de atacarle, no le atacó. Y fíjese, Dios se lo mostró también con la ardilla, él le atacó. Y fíjese, Dios se lo mostró también con la ardilla esa que él había visto cuando era niño, y después cuando era joven, y después cuando ya estaba más grande. Él decía, si yo vuelvo a verla, en visión por supuesto, yo sanaré de esta enfermedad. Y después la volvió a ver en visión, y entonces vio todo lo que pasó, y Dios le dijo, vete allá al monte, que el enemigo, tu enemigo ha muerto. Y cuando subió allá al monte, vio una ardilla literal, y estaba muerta, porque había brincado a alguna cosa, y cayó sobre una organización. Cada vez que venía un mensaje, después Dios sellaba los escogidos, pero cuando se iba ese mensaje, y cuando se iba el mensajero y se iban los escogidos de ese tiempo, el diablo venía y hacía una denominación. ¿Ve? Eso por 7 veces. Pero cuando trata es la 8ª vez, no puede. ¿Ve usted? En la 8ª vez no puede. ¿Y qué es lo que pasa? Está muerto ese animalito, esa ardilla mala, está muerta y pisoteada, bien pisoteada, porque cuando trató de hacerlo, entonces falló en su intento. Bueno, todo eso, yo no sé si el hermano Branham llegó a entender estando vivo todas estas cosas, pero estas cosas Dios me las dio a conocer, me las mostró, y al mostrármelas, pues tuve que predicarlas. Y quizás, imagínense, si el hermano Branham hubiera sabido cuando tenía 7 años, cuando le dio por primera vez tuvo ese problema, si él llega a saber que después, cada 7 años, el año 7º, le iba a pasar lo mismo, ¿cómo se pondría él ya el año 6º? En el año 6º ya estaba enfermo. Bueno, pero Dios, usted sabe, Dios permite que la persona ignore por las etapas y por los problemas y por las luchas que tiene que pasar la persona, y la persona viene a ver los problemas y las luchas y las cosas a las cuales se tiene que enfrentar cuando está frente a ellos, y entonces clama a Dios y Dios le ayuda a pasar esa etapa, pero ya Dios lo sabía. Dios podía decirle que iba a pasar por eso, pero si Dios se lo dice a usted, ya usted antes de llegarle a eso ya está enfermo, o ya está todo nervioso, ya está pasando antes de llegarle el tiempo. Pero cuando le llega el tiempo, sin uno saberlo, y uno pasa por eso,
pues ya Dios va preparando a uno, y cuando llegue ese momento, ya como cada hijo de Dios viene con el equipo por dentro, ya Dios sabe cómo darle a los botones que uno tiene por dentro, cómo hacer que funcione tal cosa, cómo hacer que funcione la paciencia, cómo hacer que funcione esto. Dios fue el que hizo el cuerpo humano, así es que Él sabe cómo hacer. Si tiene que el cuerpo acá en ciertas glándulas segregar ciertos líquidos para que la cosa se le haga más suave en esta forma, y para esto y para lo otro, Él sabe cómo hacer para que la persona pueda pasar la prueba por la cual va a pasar. Y Dios sabe que va a pasar porque es un hijo de Él. Y cuando usted se ve apurado, usted clama a Dios y usted ve cómo Dios le ayuda, y después que ha pasado, usted dice, yo no sé ni cómo pude pasar por eso, pero pasé. Y después dice, bueno, ahora ya pasé por esa, sé que me viene la otra. ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Qué será? No sé, pero pasaré la otra también. Si usted comienza a contar las pruebas por las cuales ha pasado desde que era niñito, usted dice, yo no sé ni cómo estoy vivo. Yo no sé ni cómo yo estoy vivo. Pero sí, ahora usted tiene una explicación. Es que usted es un hijo de Dios, ha sido predestinado, y Dios ha estado vigilando por su vida en todo, y Dios le ha ayudado a pasar por todas las pruebas en las cuales usted ha pasado, y usted está hoy en día aquí, o quizás está en algún otro país escuchando esta grabación, y ahora usted puede saber y ver que Dios ha estado detrás de su vida, cuidando de su vida, guiando su vida, y que todas las cosas han obrado para bien. Dele a Dios gracias por todo, y siga hacia adelante en su vida, porque ya falta poco para entrar a eternidad, en cuanto a estar estando vivos, entrar a la eternidad. Nosotros tampoco nos ponemos a pelear con Dios de que si yo quiero ser del grupo escogido, yo no quiero ser de las vírgenes patas. Nosotros no nos ponemos a pelear con Dios en eso, sino, Señor, del grupo que tú me hayas predestinado, de ese es el que yo quiero ser. La forma que tú tengas para mí, esa es la que yo quiero. Si tuviera que pasar por la tribulación porque no me predestinaste para ser transformado y raptado, pues estoy dispuesto, Señor. Pero yo creo tu palabra, creo tu mensaje, y estoy dispuesto a morir por él. Así es que, como sabemos que todas las cosas obran para bien, pues entonces le decimos a Dios, amén, a todo lo que Él haya predestinado para nosotros. ¿Saben ustedes que el hermano Branham dice que todas las cosas tienen que ser simbolizadas en algo? Por eso dice que, fíjense, usted encuentra Moisés hacía ciertos símbolos y ocurrían las cosas, tiraba arena o tierra hacia el aire y venían moscas. Y también encontramos en diferentes etapas a los diferentes profetas que Dios le decía, mira, acuéstate de este lado tanto tiempo y después acuéstate del otro lado tanto tiempo. Eso era un simbolismo. Entonces los simbolismos encontramos que Dios los presenta a través de sus profetas, ya sea simbolismo de una cosa o de otra. Vean ustedes enfermedades también en diferentes hombres de Dios, como San Pablo, como hermano Branham. Fíjese los simbolismos de eso. Y ellos sufrieron, al ser humano sufrieron esas etapas, pero después que pasa todo el tiempo y después que ya se pasa al otro lado, pues ya no, ni hay recuerdo del sufrimiento, porque la gloria futura es tan grande que uno ni se acuerda de los sufrimientos del pasado. Y como Dios dice que enjugará toda lágrima, pues no importa por lo que uno haya pasado, porque todo es para bien. Ahora, vean ustedes los simbolismos de estas cosas. Mire,
encontramos que Dios le decía ya en aquellos tiempos del Antiguo Testamento a sus profetas, hiere la tierra, me parece que en una ocasión le dijo a un profeta, hiere la tierra tantas veces. Y eso representaba algo así como que Israel iba a ser herido, o que el enemigo de Israel iba a ser herido y destruido. ¿Sí? Pero Dios lo representaba, lo mostraba a través de un profeta. ¿Por qué? Fíjese, la primer Biblia encontramos, la primer Biblia es el Zodiaco, y encontramos que ahí Dios muestra todo. Encontramos que la segunda Biblia es la naturaleza, y ahí Dios muestra todo. Y la tercera Biblia encontramos que esta, y ahí Dios muestra todo lo que Él va a hacer. Y encontramos que a través de carne humana, a través de los profetas, esa palabra y esas cosas que Él dice que va a hacer, Él las mostraba en símbolos a través de profetas, y ellos hacían los símbolos que tenían que hacer, y entonces Dios hacía lo que iba a hacer. Aún encontramos que a hermano Branham Dios le mostraba que iba a cazar un oso, o que iba a cazar un ciervo que tenía tantas pulgadas en los cuernos, o que tenía tantos cuernos, y así por el estilo. Encontramos un sinnúmero de visiones que Dios le daba al hermano Branham con relación a diferentes animales que iba a cazar, y el hermano Branham después iba lo más tranquilito, sabiendo que existía ese animal, y aunque no existiera, pues Dios lo iba a crear si no lo había. Y el hermano Branham iba lo más tranquilo, iba seguro, porque lo veía, y lo veía cuando lo cazaba y todo. Así es que él veía el fin desde el principio. Iba sin miedo. El hermano Branham iba sin miedo cuando iba, porque sabía que Dios le había mostrado todo eso y que iba a ser de esa manera. Encontramos que aún esos animales que el hermano Branham cazó, esos animales representan cosas en el plan de Dios. No creen que Dios le iba a dar una visión así al hermano Branham de que iba a cazar tal animal y después que eso no representara nada. Entonces Dios le iba a estar dando visiones al hermano Branham de tal animal y de tal animal, porque el hermano Branham era un cazador para que fuera a cazar. No, eso en el plan de Dios representa ciertas cosas. Hermano Branham no lo tengo aquí, pero lo tengo marcado en uno de los libros. Me parece que fue, no sé si fue un ciervo, con dos cuernos. En un lado tenía cinco, son como me parece que es como un arce, cinco partes, y en otro tenía 3, me parece. Y entonces el hermano Branham dice, 3 y 5, gracia que 5, y perfección, Dios se perfecciona en 3. ¿Ve usted? Entonces Dios estaba mostrando en símbolos, a través de esos animales que el hermano Branham cazaba, estaba mostrando en símbolos su plan, que él estaría desarrollando, o que estaba desarrollando en el pasado, y lo que desarrollaría en el futuro. Así es que en todo eso usted podrá encontrar, déme tiempo, en estos días pues estuve viendo estas cosas, pero no he tenido suficiente tiempo, aunque he estado en casa, pero quiero decir tiempo en el cual puede estar concentrado, y que Dios puede estarme hablando, y que yo tenga la habilidad, que Dios me dé la habilidad para poder hacer notas y eso, y sacar toditas esas cositas. Pero estuve viendo, fíjese, hermano Branham cazó un oso, cazó otros animales salvajes también, y si usted va allá al libro de Daniel, Dios le mostró a Daniel también, le mostró, me parece que fue un oso, y le mostró unos cuantos animales también, y todo eso, según he estado viendo así de momento, está representando o está mostrando de esas mismas cosas que Daniel vio en esos mismos símbolos. Y hermano Branham, siendo el profeta de Dios, siendo el hombre
en donde estaba la plenitud de Dios, pudo cazar, matar esos animales, y eso muestra entonces los animales salvajes. Pues los animales salvajes de seguro representan las denominaciones y el mundo y los gobiernos del mundo. Los corderos y esas cosas pues representan entonces del plan de Dios, y estas otras cosas del plan de Dios y de las bendiciones de Dios para el pueblo de Dios. Por lo tanto, entonces, podemos ver también la ardilla mala, pues representa ¿qué? La antipalabra, los dogmas, credos, tradiciones, las denominacionalismo, pero las ardillas buenas que él creó por la palabra, eso representa la palabra pura de la edad de la piedra angular, el mensaje del evangelio del reino, la palabra de Dios para este tiempo. Así es que todas estas cosas que ocurrieron en lo literal, representan en lo espiritual cosas grandes y gloriosas, las cuales pues Dios nos ayudará a irlas viendo gradualmente, como las hemos estado viendo, las otras que ya hemos visto, y le sacaremos el beneficio que haya y lo que se tenga que encarnar en nosotros con relación a esa palabra se ha de encarnar en nosotros. Yo pensaba que ya pues no habrían más símbolos, pero yo no sé si hayan algunas cosas que sucedan y simbolicen algunas cosas, como lo del brazo de aquella ocasión. Ahora esta operación, de seguro, en el plan de Dios, tendrá algún significado. Si algún día yo lo sé por completo todo, yo se los digo. Así como les dije esas enfermedades por la cual el hermano Branham pasó, y como ahora he estado viendo también estos animales que el hermano Branham cazó, pues entonces, también si Dios me deja saber por completo sobre estas cositas por las cuales he pasado, se las diré. Yo no sé si tenga que pasar por algunas más. Yo prefiero no saberlas y entrar así de momento a ellas, y así no me pongo nervioso, pero de seguro pues algo tiene que simbolizar estas cosas. Yo por lo menos me he estado viendo algo de lo que simboliza, pero algún día hablaremos con más detalle sobre estas cosas, y entonces pues las veremos con más claridad, ya que yo creo que en el cuerpo del Señor, que somos todos nosotros, una sola persona en la Biblia representa o puede representar un grupo completo. Entonces, cosas espirituales que Dios ha de hacer o esté haciendo, o que el diablo trata en la Biblia, representa o puede representar un grupo completo. Entonces, cosas espirituales que Dios ha de hacer o esté haciendo, o que el diablo trate de hacer, se reflejan entonces, se pueden reflejar en una persona, y entonces también verse la victoria de parte de Dios en esa persona, y eso muestra la victoria de parte de Dios para todo el pueblo. Fíjese, déjeme dejarlo por aquí ya. Es que no tengo nada escrito, así es que no tengo dónde parar. No tenía dónde comenzar y no tengo dónde parar tampoco. Todas las cosas obran para bien, así es que si usted entiende eso, entonces usted esté bien firme en la palabra de Dios. En sus problemas, entonces usted esté bien firme en la palabra de Dios. En sus problemas, no actúe locamente. Problemas,
no actúe locamente. Sea la clase de problema que sea, sepa afrontarlos con la palabra de Dios. No trate de afrontarlos con las manos, no trate de afrontarlos con ninguna otra cosa, sino con la palabra de Dios, los problemas que le vengan a usted. Y entonces, no use la ira en ningún momento. Eso no produce nada bueno, sino que eso más bien lo que hace es que le hace daño, le afecta a usted. Más bien use la paciencia, el amor divino, y usted verá entonces cómo Dios estará a su lado para ayudarle a pasar por todas estas etapas que usted tenga que pasar y que yo tenga que pasar. Cada uno pasará por las que Dios tenga predestinadas que ha de pasar. Sabemos que Dios vio desde antes de nosotros llegar aquí, desde antes de la fundación del mundo, Dios vio por dónde usted iba a pasar. Así es que para el único que es extraño, lo que usted le pase es para usted. Pero para Dios, Dios lo conocía. Pero usted, siendo un hijo de Dios, Él predestinó que usted llegaría al final y llegaría victorioso. Por lo tanto, entonces, cuando vemos esas cosas en la palabra, nosotros miramos por encima de todas las pruebas, de todos los problemas, miramos nuestro futuro y vemos que es un futuro glorioso y no lo vamos a echar a perder por ninguna cosa, por ningún problema o por ninguna prueba por la cual estemos pasando aquí. Sabemos que todo obra para bien, por lo tanto le vamos a buscar el lado bueno que haya, y la mejor forma es colocarnos delante de Dios con la prueba que sea, con los problemas. Señor, mira esto, y Señor, todo problema quiero resolverlo, toda prueba quiero pasar por ella, no que me la quites, sino que me ayudes a pasar por lo que tenga que pasar, y que tú seas glorificado en todo. Sin Él, sin la ayuda de Él, no podemos pasar por ninguna. En la primera, lo primero que hacemos es dejamos el mensaje. Y si dejamos el mensaje, lo dejamos a Él, porque Él es la palabra. Por lo tanto, entonces, ya sabemos cómo luchar, ya sabemos cómo mantenernos firmes en esta hora. Sabemos que tendremos lucha, tendremos pruebas, sabemos que el diablo se nos tirará encima de todas las formas posibles que él pueda. Sabemos que aún usará los gobiernos que se dejen usar, sabemos que usará las religiones, las denominaciones y todo eso, pero usted ya lo sabe. Por lo tanto, entonces, tenemos que estar conscientes de estas cosas y saber que necesitamos la ayuda de Dios y estar firme y no dejar la palabra en ningún momento. Si nunca la dejamos, nunca perdemos la protección de Dios. El día que la dejamos, entonces perdemos la protección de Dios y caemos en las manos del diablo, del mismo que tratamos de que no nos haga. Pero ya sabemos cómo mantenernos al lado de Dios, manteniéndonos en su palabra. No pensaba que podía estar mucho rato de pie, pero ya veo que ya he podido estar un ratito de pie aquí y no he notado molestia mucha, sino lo normal, lo que he estado sintiendo siempre después que fui operado. Así es que yo creo que ya para el domingo que viene podré estar también con ustedes aquí. Yo espero que no me venga otra prueba tan corrida que tenga que estar ausente de ustedes. Pero de todos modos, mi corazón y mi deseo será estar aquí el domingo próximo con ustedes, para que lo que el Señor me dé, traérselo a ustedes. Quizás no sé qué el Señor me dará, pero yo sé que si me da algo, yo sé lo que es la palabra.
Por lo tanto, eso es lo único que yo deseo que Él me dé. La palabra, su palabra, para traérsela a ustedes y gozarnos en ella. Así es que oren mucho por el culto del domingo, oren mucho también por este nuevo trabajo que se va a estar haciendo a través del periódico, El Vocero, y que Dios obre en todo, de tal manera que Dios haga lo que Él desee hacer a través de ese trabajo. Los que todavía no están en el mensaje, que Dios los llame, los traiga, aunque no hayan venido todavía. Les amamos, deseamos el bien de ellos, sabemos las promesas que hay de Dios, sabemos que Dios hará algo en este tiempo, y aún sin conocer a la gente que hayan de venir, ya les amamos desde hace tiempo. Por eso es que cuando llegan, se sienten también, y es que ya les amamos desde antes de conocerlos. Bueno, así ha sido con cada uno de nosotros, y Dios seguirá obrando en todo. No sabemos lo que Dios tenga, no sabemos a quiénes Dios traerá, pero los que Dios traerá será porque están escritos en el libro de la vida, ya sea en una sección o en la otra, pero están escritos ahí, y nosotros deseamos que no sean borrados sus nombres. Por lo tanto, haremos lo que Dios nos dirija a hacer por los periódicos, aún por la televisión, ya se ha empezado también, y si Dios desease que se siguiera por la televisión haciendo algo para alcanzar los que no lo lean en periódicos, o los que no sepan del mensaje, pues le llegaremos por televisión, si hay que llegarle a través de la televisión. Para mí es duro, porque yo no sé de esas cosas. La vez que tuve que ir para la filmación de esa película que se pasó el día de Año Viejo, pues fue un día muy duro para mí, porque yo estaba muy nervioso y no sabía ni qué iba a decir, y después la garganta empezó a ponerse muy mala, a lo mejor de lo nervioso que estaba, y tosiendo todo el tiempo. Pero cuando me paré, entonces no tosí. Fue raro para mí no toser mientras estaba predicando, pero fue un milagro de parte de Dios. Y aún lo que fue predicado fue un milagro de parte de Dios, porque yo no sabía ni cómo iba a desarrollar las cosas que se hablaron allí, pero Dios obró en todo, y Él se encargará de hacer aquello que Él tiene para hacer a través de esos 3 mensajes que se predicaron para televisión. Bueno, y si hay más para hacerse a través de televisión, yo no sé hacer las cosas, pero si Él desea que se hagan, yo tampoco me negaré a ir a donde haya que ir, y que Él sea el que obre en todo, para que todo salga conforme a como Él desee que salga. Iré con sinceridad y con buen deseo, y con todo el amor que hay en mi corazón de parte de Dios, para el bien de todas las personas que hayan de ser beneficiadas. Bueno, oren mucho por todas las cosas que Dios quiera que se hagan en este año, no se nos vaya a escapar alguna, de modo que trabajemos en la obra de Dios de la manera correcta, y que Dios se mueva de una manera maravillosa, y muchos reciban el beneficio de lo que Dios haga en este tiempo. Deseamos el bien de todos, deseamos que se salve todo el que pueda. Ese es nuestro deseo, porque nosotros sabemos lo que significa para una persona su nombre ser borrado del libro de la vida. Significa
que irá a un lago de fuego y que ahí estará por cierta cantidad de años, o de miles de años, o de millones de años, y luego que termine el tiempo que le sea sentenciado, luego es destruido cuerpo, alma y espíritu, como si nunca antes hubiera existido esa persona. Y cuando nosotros vemos eso, y siendo nosotros seres humanos, nosotros entonces desearíamos que se salve todo el que pueda salvar, que todo lo que está escrito en el libro de la vida, que ninguno de ellos sea borrado, que escape todo el que pueda. Y entonces, para eso, tenemos que hacer la parte que nos corresponde. Tenemos que trabajar en la obra de Dios, en lo que haya que trabajar, para que el diablo no logre destruir a las personas que todavía están escritas ahí en el libro de la vida, ya sea en una sección o en la otra sección. Ese será el propósito y el único propósito por el cual trabajaremos a través de los periódicos y de la televisión si hay que trabajar, y de las radios si hay que trabajar, y en la forma que haya que trabajar, por el bien de los que están escritos en el libro de la vida, para que sus nombres no sean borrados. Así es que nuestro propósito, nuestro sentir es no que se los lleve el diablo a la gente, sino que se salve todo el que pueda. Ese es nuestro sentir en esta hora en que estamos viviendo. Nosotros sabemos lo que significa vivir eternamente, y vivir eternamente sin problemas. Eso significa mucho, y nos gustaría eso para todos los demás. Bueno, Dios nos bendiga en este día, Dios nos guarde, nos siga ayudando, y recuerden, todas las cosas obran para bien. Todo obra para bien. Así es que no miramos la prueba, no miramos los males para quejarnos, sino que miramos el bien que hay detrás de todo eso, el beneficio que hay. Dios nos bendiga a todos en este día.